sino al sistema electoral que hace que la democracia se convierta en personas que representan los intereses políticos de cada sociedad. Por eso, cuando hablamos de un sistema electoral, no estamos hablando de una cuestión menor o instrumental, estamos hablando de la parte esencial que hace posible que haya personas que tienen la autoridad transferida por los ciudadanos convertidos en electores con un mandato para un tiempo determinado, mandato municipal o legislatura en términos de Parlamento nacional o autonómico, del que tienen que dar cuenta durante los 4 años como mandatario, como representante a los que le votaron, y que también tienen que tener sus tareas políticas y administrativas y públicas en el ámbito en donde se encuentran, bien sea en un Parlamento fiscalizando la gestión del Gobierno y elaborando leyes, bien sea en un ayuntamiento o en una diputación provincial, haciendo posible que la gestión local llegue hasta las últimas consecuencias de expectativa y de competencias de cada ámbito local. Por esto, el sistema electoral no es una cuestión menor. La tesis doctoral que defendí hace un tiempo y por el que soy doctor en Derecho, era una tesis doctoral que abordaba los sistemas electorales de España, a partir de 1812, como bien sabéis, Cortes de Cádiz, hasta 1978. Hemos celebrado el 40 aniversario de las elecciones del 77, que configuraron un nuevo marco constitucional, pero que también fueron elegidos mediante un sistema electoral. Aunque parezca una cuestión baladí, es importante recordar que las personas que fueron elegidas en el 77 y que conmemorábamos el otro día, el 40 aniversario, fueron elegidos mediante un sistema electoral, que tampoco es baladí. ¿Por qué el sistema electoral del 77? Porque en un momento determinado, cuando se va transformando el sistema autoritario y centralista en un sistema democrático y descentralizado después de la Constitución Española, se estudiaron las distintas opciones que había de sistemas electorales, que básicamente son 2. Lo digo porque muchas veces, en comentarios, en tertulias, en debates, en reflexiones, en artículos, a veces veo una cierta confusión en la terminología. Por eso es tan importante traer a un curso académico, que no estrictamente político, el concepto del sistema electoral, para que podamos debatirlo académicamente. Los sistemas electorales son básicamente 2, proporcional y mayoritario. ¿Qué significa eso? ¿Alguien podría decirme qué diferencia hay entre proporcional y mayoritario? ¿Alguien se lanza? Tendría que ver con la gobernabilidad y la representatividad de la Asamblea. Esa es una consecuencia del sistema electoral proporcional o mayoritario, pero no es la diferencia entre proporcional y mayoritario. Si hay una consecuencia que luego explicaré si se elige un sistema o se elige otro. ¿Alguien sabría decirme cuál es la diferencia entre un sistema proporcional y un sistema mayoritario? Bien. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de proporción. Todos los teóricos de los sistemas electorales han elaborado proyectos desde la experiencia o desde las expectativas para intentar concitar algo que se llama representación proporcional, en el caso del sistema proporcional. ¿Por qué? Porque muchos votos eligen a muchas personas o muchos partidos políticos, y hay sistemas que pretenden que haya una proporción de representación de todos los partidos que se presentan en un mismo ámbito. En un ámbito, por ejemplo, de 20 posibles diputados, no es lo mismo que una lista se lleve todos los votos, que sería un sistema mayoritario, que haya una suerte de proporción de voto para que al final haya una representación que represente más o menos el número de votos porcentualmente al número de personas que fueron a votar. Este sería el sistema proporcional, a diferencia del sistema mayoritario, en donde, como su nombre bien indica, quien obtiene la mayoría de los votos obtiene la representación política del ámbito en donde se ha presentado. Este ámbito se llama circunscripción electoral. Por eso, normalmente, los sistemas mayoritarios se circunscriben a un sistema de circunscripción uninominal, y los sistemas mayoritarios normalmente se circunscriben a circunscripciones mucho más amplias. ¿Cómo elegimos en un sistema y cómo elegimos en el otro? En el sistema mayoritario, en el sistema proporcional, normalmente se eligen listas, que aquí viene otro de los errores que muchas veces escucho. Listas electorales, listas que encabeza un señor o una señora
y que tiene el número de personas que pueden ser elegidas según la proporción de las personas que viven en ese ámbito para luego tener la representación en el órgano político correspondiente. Sería una lista que representaría los votos con el número de personas que pueden ser elegidas por el número de escaños que corresponde a esa circunscripción, pero que como el sistema es proporcional, con una suerte de divisorios, van consiguiendo que haya una proporción de representación de cada una de las listas. Esto, en principio, parece un lío, pero es como estamos votando desde el año 77. Y aquí es donde viene otra de las confusiones que a veces escucho cuando hablamos de sistemas electorales. Diferencia entre listas cerradas y listas abiertas. A ver, ¿quién se atreve aquí a decirme qué diferencia habría entre una lista cerrada y una lista abierta? Llevamos 40 años votando, que es curioso, por eso es tan importante el sistema electoral, 40 años votando. ¿Cuál es la diferencia? Una lista cerrada, como su nombre indica, es una lista que el partido político, la agrupación independiente o el grupo de personas que se presentan, hay ayuntamientos a los que se presentan listas de independientes, tiene una nomenclatura ordenada del 1 hasta el número de concejales o diputados de la circunscripción correspondiente, y estaríamos ante una lista cerrada, que es como votamos en España, ¿de acuerdo? Lista abierta. Una lista abierta sería una lista que nos proponen los partidos políticos o los grupos de personas que se presentan a unas elecciones y que permite que el elector pueda ir modificando el orden de los nombres de esa lista, habida cuenta que luego en la proporción de los votos que corresponda a cada lista, el que más alto esté en esa lista será el que tenga asegurado el escaño. ¿Entendéis esto, más o menos? Si hay alguna duda, este es el momento de hacer la pregunta, porque si no continuaremos ya... Sí. O sea, el sistema d'Hondt no es el sistema proporcional, sino que es un corrector del sistema proporcional. Una cosa es el sistema proporcional, lo digo porque es importante, efectivamente, se aplica lo que se llama ley d'Hondt para hacer la proporción. Uno puede hacer una proporción pura y dura, a tanto por uno San Bruno, o puede hacer un sistema de restos, como es el del sistema d'Hondt, o otros sistemas que hay en otros países. En España se decidió que fuese el de d'Hondt, que como bien sabéis, el número de votos, primer candidato, el siguiente sería el número de votos cuando se haya descontado el primer candidato, y los restos empiezan a entrar en el juego, que hace que en las circunscripciones muy pequeñitas los restos no lleguen a los partidos minoritarios, y en las que son muy grandes haya más representación de más partidos políticos. O sea que d'Hondt está directamente ligado, en este caso, al sistema proporcional de listas cerradas. Pero efectivamente, no conocemos otra cosa. Claro, los sistemas electorales no puedes ir modificándolos. En muchos países se van modificando. Por ejemplo, Italia es el ejemplo más claro de una ensalada de sistemas electorales en los últimos años. Y van dando soluciones a problemas que se van creando en cada momento. Por ejemplo, ahora la última de las decisiones que tomaron los italianos para intentar buscar la estabilidad de los parlamentos, que por el sistema proporcional no encontraban por la cantidad de partidos políticos que había en el Parlamento italiano y que hacían imposible mayorías suficientes o absolutas para poder gobernar y darle al Ejecutivo un mínimo de oxígeno para los años que correspondan a cada legislatura. Hay un sistema de corrección directa que hace que la lista que tiene más votos se lleva hasta un porcentaje de escaños que llegue hasta el 51% de la Asamblea. Fijaos cómo se van buscando sistemas que vayan corrigiendo las proporcionalidades para permitir, al final, lo que se tiene que conseguir en democracia, que haya un Parlamento que tenga representantes políticos, que estos representantes políticos elijan a un gobierno y que este gobierno pueda gobernar. Otra cosa es que tiene que estar fiscalizado, otra cosa es que tiene que llevar las leyes a que sean aprobadas en el Parlamento, otra cosa es que haya el debate político lógico en la Cámara, pero el gobierno de una democracia necesita poder gobernar, porque si no, no puedes poner en marcha el proyecto político correspondiente, que es lo que estamos viviendo durante los últimos años en España, porque el partido que ha ganado las elecciones no tiene la mayoría respecto de la oposición para poder gobernar como lo habían hecho los partidos políticos en España desde el año prácticamente 77, tanto con las mayorías relativas o absolutas del Partido Socialista como del Partido Popular. Por lo tanto, ya tenemos la diferencia, esto es todavía mucho más complejo, pero vamos a ir a grandes trazos, entre lista cerrada y lista abierta. Hay subgéneros, que no me voy a extender mucho, pero que es bueno para que nos demos cuenta que se puede votar de muchas maneras.
aunque parezca que no, se puede votar de muchas maneras. Por ejemplo, un subgénero de la lista cerrada sería la lista cerrada no bloqueada. Es decir, yo propongo a los 20 candidatos de una circunscripción que tiene 20 escaños y esos 20 candidatos, como la lista no está cerrada y bloqueada, puedo modificar dentro de la propia lista el orden de prelación de cada uno de ellos. En España eso no ocurre. Las listas en España son listas cerradas y además bloqueadas. La lista que tú llegas al colegio electoral y ves con el nombre del partido político que quieres votar, no puedes tocarla. Por lo tanto, habría dos subgrupos, lista cerrada y bloqueada. Y en las listas abiertas habría dos subgrupos, aunque hay muchos más, pero básicamente dos subgrupos. La lista abierta, que significa que de un número de personas que están en la lista, yo puedo tachar a quien crea conveniente porque no me gusta, o que yo pueda incluir en esa lista abierta nombres que me parecen interesantes para que formen parte de esa lista. Fijaos la complejidad. Un vecino que te cae fenomenal y que piensas que el partido tenía que haberlo metido en la lista, entonces lo metes tú y lista abierta que permite la entrada de otros candidatos. Ya tenemos las listas por un lado. Ahora nos vamos al sistema mayoritario. El sistema mayoritario básicamente es que el que gana se lleva todos los votos. Por eso se llama mayoritario. Para no extendernos en la explicación y comprender un poco esto de qué va, vamos a hablar de las dos últimas elecciones de las que tenemos noticia con este sistema, que son dos grandes naciones que han mantenido el sistema electoral durante mucho tiempo. Uno, desde hace décadas y décadas y décadas, y otro, porque lo puso en marcha hace unos cuantos años. El sistema británico y el sistema francés, que habréis oído hablar porque el sistema británico tiene tantas circunscripciones como escaños tiene la Cámara de Comunes, de los comunes. Se presenta cada uno en su circunscripción electoral, Damosshire o el centro de Londres o Southampton, se presenta y una vez que sacas un voto más que el resto de los candidatos de esa circunscripción, te llevas el escaño. El primero que obtiene más votos que el siguiente se lleva el escaño. Este sería el sistema mayoritario puro, que es el británico. El resto no cuenta para nada. Han perdido las elecciones y hasta los próximos 4 años. El sistema francés, que hemos visto cómo ha funcionado y operado durante estos últimos meses, tanto en las elecciones presidenciales, pero fundamentalmente en las elecciones de los 500 miembros de la Asamblea Francesa, hemos visto cómo se elige en lo que se llama segunda vuelta. Se presenta una serie de personas en cada circunscripción en los que está dividido el territorio nacional francés y los dos que obtienen mayor número de votos, siempre y cuando ninguno de ellos haya alcanzado más del 50% de los votos emitidos, se presentan a una segunda vuelta electoral. Por lo tanto, habría un sistema mayoritario puro, el británico, quien gana ha ganado, y habría otro sistema mayoritario, que es el francés, que en este caso sería de segunda vuelta y da la oportunidad para que otros tengan opción de poder votar a alguien que al final se lleve el escaño hacia adelante. ¿Por qué los sistemas electorales, por lo tanto, son tan importantes en un sistema democrático? Porque una democracia puede, en su representación política, cambiar la fisonomía de la realidad de un país desde el punto de vista político en función de si apostamos por un sistema o apostamos por el otro. Voy a poner ejemplos muy exagerados, pero para que se pueda entender. Con un sistema mayoritario, en España, en las últimas elecciones, en las últimas y en las penúltimas elecciones, aquellas que luego repitió las elecciones el Partido Popular, habría obtenido con el sistema inglés mayoría absoluta desde el inicio, porque en la mayoría de las provincias españolas y en la mayoría de las hipotéticas circunscripciones uninominales en las que se habría dividido España en 350 escaños, habría tenido más votos el candidato del Partido Popular respecto de cualquier otro candidato, y habría sido el que se hubiese llevado ese escaño. Exactamente igual habría ocurrido, por ejemplo, con las elecciones del año 4 y del año 8 con el Partido Socialista, que no ganó por mayoría absoluta. En unas hipotéticas elecciones en el 4 y en el 8, con el sistema mayoritario, el Partido Socialista Obrero Español
habría ganado por mayoría absoluta. Fijaos la diferencia, por lo tanto, entre un sistema electoral y otro sistema electoral. No es lo mismo que con los mismos votos alguien pueda obtener en el minuto 1 de la noche electoral mayoría absoluta para poder gobernar, que necesitar unos cuantos días, semanas, meses e incluso una legislatura non nata para poder gobernar. Y está votando la misma gente, está votando a los mismos partidos, está votando el mismo día, son las mismas urnas, tiene la misma legitimidad de representación política, la misma autoridad, la misma capacidad de sentirse mandatario directo de lo que el pueblo en cada momento decide. Pero el sistema cambia claramente, si un sistema electoral es uno o si es el otro. Por eso no es una cuestión baladí. Por eso estamos permanentemente en esta discusión, como bien sabéis, en España, de la modificación del sistema electoral. Lo que ocurre es que estoy convencido que ni los partidos políticos de siempre, ni los movimientos políticos de ahora, los coyunturales, estén hablando exactamente de lo mismo, porque para un partido llamado minoritario, el sistema proporcional es mucho más beneficioso, habida cuenta que normalmente los partidos con mayor número de votos obtendrían el mayor número de escaños en un mismo día electoral con el mismo número de votos. O los partidos de implantación territorial, a los que tienen implantación nacional, tampoco exactamente igual. Un partido que tiene una implantación territorial, por ejemplo los partidos nacionalistas en el caso del País Vasco o en el caso de Cataluña, tendría una concentración de votos en el sistema mayoritario que permitiría casi una hiperrepresentación política de estos partidos nacionalistas en el Parlamento español, y en cambio los partidos que tienen implantación nacional con igual o mayor número de votos se encontrarían con una infrarrepresentación en el Parlamento nacional. Por eso cuando hablamos de reforma electoral no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión importantísima en cuanto a la fragmentación de la organización política y de la presencia de los grupos y los partidos políticos en cada uno de los parlamentos. Hace 3 años, 2 años y medio, recuerdo que se hablaba del efecto Cameron en las elecciones, no estas que May perdió la mayoría absoluta que había obtenido Cameron, pero bueno, no estas elecciones, sino justo las anteriores. No sé si acordáis que las encuestas no daban una mayoría clara y apabullante al candidato del Partido Conservador en el caso británico. En cambio, sí que se llevó la mayoría absoluta del número de escaños, porque no hubo tal efecto Cameron, fue el efecto del sistema mayoritario, porque si hubiese sido el sistema proporcional como el español, David Cameron habría tenido también una Cámara de los Comunes tan fragmentada como en estos momentos tiene el Parlamento español. ¿Por qué el Parlamento español tiene la fragmentación que tiene en estos momentos? Porque es producto de la situación social, política, económica, etcétera, pero también es producto del sistema electoral que propende precisamente a este tipo de parlamentos proporcionales y que en el caso de que los dos grandes partidos políticos no estén en su mejor momento, puede fraccionar la representación política en el Parlamento español. Desde el año 77 hasta el año 2015, desde el 77 hasta el 15, los dos principales partidos de España han obtenido legislatura tras legislatura mayor porcentaje de escaños cada año, llegándose al caso de tener hasta el 85-90% de los escaños entre los dos partidos políticos más importantes, con un sistema proporcional, que no mayoritario. Ahora, con este mismo sistema, tenemos un Parlamento fragmentado con 4 grandes fuerzas en el Parlamento español, porque las circunstancias políticas han cambiado. Con un sistema mayoritario, como decía antes, esto no habría ocurrido. Bueno, ¿quién se atreve a decirme ahora la diferencia entre sistema proporcional y sistema mayoritario? Porque hasta ahora era un problema del sistema de comunicación, información, lectura y estudio. Y ahora sería un problema mío de no haberlo explicado bien. O sea que espero que alguien se levante y me diga qué diferencia hay entre el sistema proporcional y el sistema mayoritario. Espero que alguien se levante y me lo explique. ¿No lo habéis entendido? A ver, tú. El sistema proporcional significa que el número de votos emitidos es proporcional al número de escaños que hay en el Parlamento. Y el sistema mayoritario significa que en cada circunscripción el ganador de esa circunscripción es el que se lleva el escaño
y el que haya perdido, aunque sea por un voto menos, se queda sin ninguna representación. Sí, señor. Vuestro portavoz ha dado completamente el clavo, cosa que os agradezco un montón. Ha valido la pena esta primera parte de la explicación. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues ya tenemos claramente las dos grandes expectativas de elección de diputados y además en cada uno de ellos el subgrupo que correspondería. Siguiente paso. Cuando se dice que el político, el representante, tiene que estar en contacto o no tiene que estar en contacto con los ciudadanos, ¿qué sistema creéis vosotros que tiene mayor capacidad de conocimiento de la persona a la que se vota y, en definitiva, mayor compromiso del elegido para con los electores? No solo los votantes, porque yo no hablo de votantes, hablo de los electores, es decir, de todas las personas que forman parte de una misma circunscripción. ¿Cuál sería? Claramente el mayoritario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una circunscripción de una sola persona, no de una lista en donde a veces se desconoce por parte del elector una buena cantidad de personas que forman parte de la propia lista. No es que yo sea un, digamos, absoluto entusiasta del sistema mayoritario, que lo soy, pero creo que esa es la base de la tesis doctoral que elaboré hace unos cuantos años. Creo, bueno, aquí tengo un montón de cosas, pero bueno, casi mejor que vaya... Luego iremos viendo algunos gráficos, porque es gráfico ver los gráficos, pero en cualquier caso, que lo creo, porque sobre el análisis de lo vivido durante estos últimos 40 años, que con el sistema electoral proporcional hemos conseguido un sistema de partidos, recordemos, la Constitución española dice que los partidos políticos son los instrumentos necesarios para entender el funcionamiento de la democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Por lo tanto, el sistema electoral ha permitido que en un país en donde no había partidos políticos ya haya partidos políticos y estos partidos políticos representen durante todos los días del año a los electores, a los ciudadanos, en cada uno de los ámbitos de la vida política, sea el ayuntamiento, sea la diputación, el parlamento autonómico o sea el Estado. Este sistema permitió, por lo tanto, la consolidación del sistema de partidos políticos, instrumentos fundamentales para que haya democracia real en un territorio determinado. Mi opinión, escrita en la tesis, una vez alcanzado un sistema de estabilidad democrática y parlamentaria, puede llegar el momento, sin ningún tipo de problema, de dar un paso hacia adelante, para que el elector, que ya ha madurado en el sistema democrático, tenga la posibilidad de elegir a personas en concreto, en circunscripciones que, de manera uninominal, tengan ligado directamente un escaño determinado. ¿Cuál podría ser la fórmula en España? 350 escaños tiene nuestro Parlamento, por lo tanto, 350 circunscripciones electorales. Aquí hay un problema, como en Estados Unidos, como en Francia, como en el Reino Unido y como en España también en estos momentos. Una cosa que llaman la superrepresentación de los escaños de los territorios que tienen menos personas y la infrarrepresentación de los territorios que tienen muchas más personas y cuyo escaño, dicen, vale mucho más. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que tenemos 350 escaños y no más, que como mínimo cada provincia, que es la circunscripción electoral que España decidió en su momento, tiene que tener como mínimo 2 escaños, como bien todos sabéis. Todas las provincias de España tienen como mínimo 2 escaños, a excepción de las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que cada una de ellas tienen un escaño. Técnicamente, en el caso de Ceuta y Melilla, el sistema es mayoritario, porque si solo hay un escaño en Ceuta y un escaño en Melilla, quien gana la noche electoral por un voto más se lleva el escaño de Ceuta o el escaño de Melilla. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que ¿cómo vamos a distribuir 350 escaños en toda España cuando hay zonas muy despobladas? España está básicamente poblada en el centro, Madrid, y en toda la periferia. El resto, si viajáis por España, os daréis cuenta. Desde que salimos de Valencia hasta que llegamos a Madrid, hay muchas zonas despobladas. Desde que sales de Valencia hasta que llegas a Zaragoza, hay muchas zonas despobladas. Y así, prácticamente por todo el territorio nacional. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues lo que hacen también en otros casos, porque la experiencia es la madre de la ciencia. Y la experiencia, en este caso comparada, nos dice que lo que hay que buscar es un sistema que permita circunscripciones lógicas, coherentes, sociológica e históricamente que tengan algún tipo de ligazón, que estén juntas
y no estén separadas, y que además, en una suerte de equilibrio entre personas y territorios, todos nos sintamos más o menos exactamente igual de representados en el Parlamento. Voy a poner un ejemplo muy claro. Soria, 2 escaños, ¿de acuerdo? Imaginaos, tenemos que dividir, en este caso, dividiríamos la provincia de Soria en 2 circunscripciones electorales, para que esos 2 escaños tuviesen una circunscripción uninominal. Por ejemplo, el caso de Barcelona, el ensanche de Barcelona. Viven más personas en 4 manzanas del ensanche de Barcelona que puedan vivir en toda la provincia, a lo mejor, de Soria, o en buena parte de la provincia de Soria. Pero es verdad que es mucho más homogéneo el interés del ciudadano en esas 4 manzanas del ensanche de Barcelona que quien vive en un pequeño pueblo despoblado prácticamente al norte de la provincia, o el que vive en la ciudad de Soria, que aunque pequeña, que es cabeza pura de Extremadura, Soria, que aunque pequeña, tiene unas equipaciones y unas infraestructuras y unas expectativas como si fuese una ciudad grande. Desde el punto de vista de homogeneidad sociológica, será posiblemente mucho más homogéneo cualquiera de las personas que viven en esas 4 manzanas del ensanche de Barcelona que una persona que vive en el centro de Soria capital u otra persona que vive en un pueblo, en una zona despoblada de la provincia. ¿Esto se entiende? En ese equilibrio, en ese reequilibrio entre personas y territorio, estaría esta propuesta de circunscripciones uninominales, en donde algunas circunscripciones tendrían muchos votantes, 180.000, 200.000 habitantes, en el caso de las grandes circunscripciones uninominales de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Málaga y de Zaragoza, y no digo estos nombres porque sí, lo digo porque son las circunscripciones provinciales que en estos momentos tienen muchos menos representantes en el Parlamento que proporcionalmente habitantes, son las únicas provincias, 7 u 8 provincias de España, que territorios en donde por su baja densidad de población tienen luego una tarea política a veces mucho más compleja. No es lo mismo recorrerte 4 calles que recorrerte 4 pueblos a una distancia de 70-80 kilómetros por esos caminos de Dios. En ese reequilibrio, como decía, estaría la propuesta que ocurre en Francia, que ocurre en el Reino Unido y que ocurre en Estados Unidos para la elaboración de estas circunscripciones electorales. Es decir, si hay voluntad, se puede hacer. En Francia, por ejemplo, hay un comité de expertos, hay sociólogos, geógrafos, economistas, hay políticos, hay juristas, que son los que van conformando en cada convocatoria electoral las pequeñas modificaciones que pueda haber de habitantes en cada circunscripción, porque puede producirse el caso. Las sociedades están muy estabilizadas, aunque por ejemplo España ha tenido durante los últimos años un incremento y ahora un decremento, pero un incremento muy importante de población por la cantidad de inmigración que tuvimos, 5 o 6 millones de habitantes, todos ellos más o menos ubicados en las zonas en las que demográficamente ya había mayor densidad de población, y eso podría haber significado en cualquier caso, como ha ocurrido ya en el caso de Valencia, por ejemplo, de Cádiz, algunas otras provincias, que ha habido modificación del número de diputados, 16, 15, 16, 15, en el de Alicante, por ejemplo, que también ha habido un escaño más, quitándoselo a otra provincia que haya perdido población. Por lo tanto, desde el punto de vista de la configuración de los 350 escaños, no sería una cosa tan compleja. Y desde el punto de vista político, creo que sería ese paso hacia adelante importante, porque el diputado sería conocido por sus electores, porque el diputado tendría que dar cuenta a una zona determinada de donde es elegido diputado de todas las tareas que esté desarrollando en el Parlamento Nacional, porque el diputado sabría que más importante que ir a la sede del partido sería ir todos los jueves, viernes, sábados y domingos al territorio para hablar con el elector, y porque el diputado sabría en todo momento qué es lo que tiene que contarle a sus conciudadanos y qué tiene luego que defender en el Parlamento Nacional. Tendría esa doble visión, la visión, digamos, de ámbito nacional en el Parlamento, te adscribes a un grupo parlamentario, formas parte de manera leal y disciplinada de un grupo parlamentario, porque son las siglas que te acompañaron en la elección como diputado, pero a la vez estarías preocupado por las cuestiones que afectan directamente a tu terruño, bien sea la falta de agua, bien sea la falta de alcantarillado, bien sea la falta de una carretera, la falta de un parque, el colegio que no funciona, en definitiva, una democracia en donde el diputado tendría no solo un mandato nacional, sino también un mandato estricto territorial, de circunscripción concreta. En el debate que en estos momentos se está produciendo, por ejemplo, con la soberanía nacional,
desde mi punto de vista, también aquí alcanzaríamos un paso mucho más allá, porque la soberanía nacional que reside en todo el pueblo español haría que los diputados no fuesen diputados de la minoría vasca o catalana, que fuesen de la provincia de Valencia o de Guadalajara, serían diputados de este barrio de Barcelona o de este grupo de municipios de Soria. Por lo tanto, no estarían representando un territorio ni político ni administrativo, estarían representando a un grupo de electores, lo que pasa en la Cámara de los Comunes. Tú representas a un grupo de electores que viven en un territorio determinado, por lo tanto estás directamente ligado a la soberanía nacional que representa cada ciudadano y en su suma todo el pueblo español. Y no tanto soy diputado por la provincia de no sé qué, que eso más o menos también indica que a lo mejor en términos de gran territorio estás más preocupado por la provincia que por las circunstancias del ciudadano que te votó en un momento determinado. Y cuando estás en Madrid no estás preocupado si eres elegido para un escaño uninominal por la provincia o por la comunidad, sino que estás preocupado por la nación, porque eres un diputado elegido por el pueblo y representas en el Parlamento Nacional a la nación. Esto también es un cambio de modificación, incluso psicológica, del mandatario, del representante, cuando está sentado en el escaño, sabiendo quién le eligió. Y lo que es más importante, porque para el político no es lo importante que te elijan, sino que te vuelvan a elegir. Porque un político no conocido puede ser elegido. Lo más bonito que le pasa a cualquier político cuando es elegido es que de su trabajo alguien diga, vale la pena y lo volvemos a elegir. Y eso va refrendando y va consolidando la presencia política de un diputado, de un representante, de un miembro de la Cámara de los Comunes en los territorios correspondientes. Todo esto que os cuento, que ahora contaré otra cosa que también me parece muy interesante respecto de cómo se eligen a los candidatos por parte de los partidos políticos para una circunscripción de tipo uninominal, a diferencia de los candidatos cuando se eligen para una lista cerrada y bloqueada, como en estos momentos ocurre en España. Todo esto que cuento, fijaos cómo cambia la configuración del mandatario, del representante, del parlamentario, si eres elegido de una forma o de otra. No serías un diputado de Podemos, o de Ciudadanos, o del PP, o del PSOE. Serías el diputado de la circunscripción no sé qué, que te presentaste bajo las siglas de este partido. ¿Comprendéis la diferencia que hay psicológica en cuanto a la representación? Cambia de manera absoluta en Alicante, en Valencia y en Castellón. En las tres provincias y en todas las provincias de España variaría completamente la configuración de la mentalidad del representante y del votante respecto del político elegido en cada momento. Cuando se habla de primarias, hagamos primarias. Muy bien, vamos a hacer primarias. En el sistema mayoritario tiene sentido las primarias, porque las primarias forman parte consustancial con la elección del candidato de cada partido político. ¿Por qué? Porque si hay una circunscripción uninominal, ¿quién te elige para que seas candidato por esa circunscripción si eres de un partido político determinado? ¿Quién te elige? ¿Quién te elige? Te eligen los de la circunscripción, ¿no? Imaginemos un candidato de Ciutat Vella, que es el centro de la ciudad y es donde estamos ahora en Valencia. Y entonces alguien dice, yo quiero ser el candidato porque soy militante del Partido Popular, digo del Partido Popular porque yo lo soy, quiero decir, en fin, yo soy candidato y quiero ser el candidato, otro puede ser del PSOE, otro puede ser de Ciudadanos, otro puede ser de Podemos, ¿eh? Pero en fin, hago caso práctico para que se vea la cosa mucho más clara. Quiero ser el candidato del Partido Popular por Ciutat Vella, porque es donde yo vivo, es mi circunscripción, es la gente que yo quiero, la gente me quiere, la gente me conoce, paseo por allí, los del colegio pues conocen a mis hijos, en mi lío. Quiero ser el candidato. Y entonces te vas a la sede, todo ufano. Ding dong, quiero ser el candidato de Ciutat Vella en las próximas elecciones generales. Y entonces alguien sale y dice, no, ¿pero por qué no? Soy militante del partido, pago mis cuotas, voy a todo tipo de mítines, pero ¿por qué no puedo serlo? Aparte la gente me quiere, tal. Traigo aquí incluso alguna fotografía con alguna persona importante de aquí, el médico, pues el juez de paz, o yo qué sé, pues el policía de barrio, que me quieren un montón, el comerciante más famoso de la zona, todos me quieren. ¿Por qué no puedo ser el candidato? Porque tenemos a otro, que es el candidato del partido. ¿Cómo el candidato del partido? Pero yo soy del partido. Y entonces viene disputa lógica. ¿Qué pasaría en el caso de las listas cerradas? Que la disputa moriría ahí.
Después del ding-dong se acabó. ¿Qué ocurre en un sistema mayoritario? Pues que dices, pues nada, me presento a las primarias. ¿Pero cómo te vas a presentar? Menudo lío. Esto rompe el partido, rompe la filosofía del proyecto, esto no puede ser, es un follón. No, yo me quiero presentar. Y entonces se producen las primarias, ¿lo entendéis? Porque es natural, natural como la vida misma. Las otras primarias no son naturales. Tú no puedes buscar sistemas de elección de candidatos hacia sistemas electorales que no tienen relación con el propio sistema electoral. Ya hay 2 candidatos. Y luego puede haber un tercero y un cuarto, y luego un grupo de comerciantes o un grupo de vecinos se presentan en el partido. Oiga, nuestro candidato es este. Bueno, pues entonces hay primarias. Las primarias pueden ser de dos tipos. Ocurre en Estados Unidos y ocurre en algunos países donde se producen las primarias. Pueden ser de 2 tipos. Tipo A, solo votan los militantes de Ciutat Bella, del PP. Fórmula B, toda persona que se inscriba la última semana antes de la elección del candidato del PP, grandes pancartas, un tío con un megáfono por internet, oiga, tal día se votarán al candidato de nuestro partido por esta circunscripción. Toda aquella persona que resida aquí y que demuestre que está empadronado en el barrio este, que se acerque, se apunta y podrá votar a nuestro candidato. Ya tenemos las primarias, porque tiene sentido las primarias, porque hay candidato en una circunscripción con un único nombre y tú te quieres presentar bajo las siglas de ese que es tu partido y que crees que tienes que tener el apoyo del partido. ¿Entendéis ya? Porque el sistema de primarias aquí tiene lógica y en otro sistema electoral no los tiene, porque la configuración de las listas son completamente diferentes. Cuando las listas son cerradas y bloqueadas, hay sistemas también democráticos, que lo son, profundamente democráticos en los partidos políticos, pero las instancias son diferentes. Hay un comité de listas, en el caso del PSOE, hay un comité electoral, en el caso del PP, hay una asamblea en, ¿cómo se llama esto?, en la Plaza de Toros de Madrid, ¿cómo se llama?, donde se reúnen, en Vista Alegre, y pues hay sistemas diferentes. En nuestro caso, en el caso del partido al que yo pertenezco, hay un sistema de comités electorales que se van en distintos niveles, se van eligiendo las listas, se proponen, se configuran, se cierran y se votan por el comité electoral que fue elegido por el Congreso del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es diferente, el sistema cambia de forma evidente y de forma clara si la elección del candidato lo es para una circunscripción determinada. Imaginemos que un candidato de un partido político se enfada mucho porque no ha salido elegido, o porque no quieren, o porque le hacen la vida imposible el aparato del partido y dice, oye, yo, pese a todo, me presento. Y se puede presentar de la siguiente manera, y ocurre, yo me presento por Ciutat Bella de manera independiente ya que mi partido no me ha querido. Pero, me comprometo con todos ustedes, si salgo elegido diputado, que votaré al candidato a la presidencia del gobierno del partido del que he militado, porque creo que tiene que haber un gobierno estable, porque creo en el candidato número 1 del partido a nivel nacional para que sea el presidente del gobierno. Por lo tanto, ustedes por esa parte no se preocupen, porque yo voy a votar con este partido en el Parlamento Nacional. Pero me creo más capacitado para poder defender los intereses suyos de este ámbito que el otro candidato, que no me parece que tenga las mismas circunstancias personales, políticas, de experiencia, de conocimiento o de respeto de los ciudadanos de esta circunscripción. Por eso, al final, los sistemas electorales son mucho más que el día de la noche electoral. Configuran organizaciones políticas, configuran políticamente las instituciones, dan voz a muchas o a menos agrupaciones políticas. Pueden ser los candidatos elegidos de una forma o de otra, lo que les da una cierta autoridad dentro de la organización a la que pertenecen, diferente si al final eres elegido de una manera o eres elegido de otra. No es una cuestión menor. Por eso, en la tesis se entendía que después de todos estos años de consolidación del sistema democrático y de los partidos políticos, cuando hablan, queremos elegir directamente al diputado, la tesis viene a responder a esa preocupación que de vez en cuando surge en el debate político. Porque la sintonía, según de qué instrumento venga, sabemos distinguirla. Cuando dice, no, queremos representantes políticos del pueblo. Oiga, los que están en el Parlamento son el pueblo y están elegidos por el pueblo. ¿Usted exactamente a qué se refiere? Porque estoy convencido que hay partidos políticos
que cuando dicen el político que sea diputado tiene que ser elegido por el pueblo, como si los ciudadanos no lo fueran, no están pensando en el sistema que os estoy comentando esta mañana, seguro, porque normalmente son partidos políticos más pequeños, y si no, hacer la prueba. Por eso es importante saber la diferencia entre un sistema y otro, el resultado que da un sistema y otro, y de qué manera se significa un sistema y otro a la hora de la configuración fundamentalmente de los parlamentos una vez se produce la elección de los mismos la noche electoral, la jornada electoral. Por eso hay tanta confusión cuando dicen, oye, queremos listas abiertas. Oiga, ¿qué es esto de las listas abiertas? Preguntarlo por ahí. Oiga, ¿qué es esto de listas abiertas? Oye, queremos listas abiertas, sí, pero ¿qué son las listas abiertas? Que podamos elegir a los diputados, sí, es que ahora podemos elegir a los diputados. Que podamos elegir a los diputados que nosotros queramos. Muy bien, eso no son listas abiertas. Eso es sistema mayoritario. Y en el sistema mayoritario, usted sabe que normalmente sale beneficiado el partido mayoritario en el gobierno y mayoritario en la oposición. ¿Usted es el sistema que quiere? No, pues eso no me gusta. No, no puede ser. O estamos en un sistema o estamos en el otro. ¿Qué pasará en los próximos años? Porque vuelvo a escuchar que España necesita un nuevo sistema electoral que acerque mucho más las instituciones a la gente. Eso también lo habrán oído en más de una ocasión. Bueno, ¿qué es esto de acercar mucho más a la gente el sistema o a través del sistema electoral las instituciones políticas de representación, de legislación y de gobierno? Desde mi punto de vista, el sistema de elección del diputado. Desde mi punto de vista, el conocimiento que se tenga por parte del elector del diputado o de la diputada. Y desde mi punto de vista también, donde este diputado o diputada tiene que ir cada vez que no tenga actividad parlamentaria. Para eso están las vacaciones parlamentarias, que no significa que sean vacaciones, digamos, generales en la vida de un parlamentario. Significan las vacaciones parlamentarias que no tienes que estar sentado en tu escaño votando, porque, hombre, ahora con los sistemas de comunicación, esto tampoco se sabía antes, con los sistemas de comunicación es todo mucho más fácil, pero fíjate, los diputados que acudían a Washington DC desde Wisconsin o desde Los Ángeles no podían decirles, hoy se vota, mañana no, dentro de 4 días se vota. Y claro, el hombre no podía recorrerse todo Estados Unidos permanentemente, igual que en el caso de España. No podías decir, mañana votamos. Oye, ¿cómo que mañana votamos? Las vacaciones parlamentarias son precisamente una garantía de que los 350 diputados elegidos por todos los españoles saben qué día se vota y saben qué días no se vota, para poder estar ¿dónde? En su circunscripción, en este caso en la provincia, que es la circunscripción del diputado. Se entiende las vacaciones, pero son vacaciones en el Parlamento, en el sentido de que no tienes necesidad de estar atento a si de repente al presidente le da por votar, claro, un lío, sino que puedes tranquilamente estar en tu circunscripción hablando con tus conciudadanos. Si el sistema es el que se realiza y desarrolla en el Reino Unido o en Francia, eso permite que durante estas vacaciones parlamentarias tengas la tranquilidad durante esos 15 días, 20 días, durante ese mes, de poder estar recorriéndote las calles de tu circunscripción. Y fijaos, ya no solo desde un punto de vista de responsabilidad, que lo es, ya no desde un punto de vista de legitimidad, que lo es, ya no como una obligación, que lo es, sino algo mucho más importante. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Es legítimo recorrerte las calles de tu circunscripción? Lo es. ¿Es una obligación? Lo es. Pero ¿qué es más, además de todo esto? Una necesidad, efectivamente. Necesitas, si quieres seguir siendo diputado por esa circunscripción, irte por las calles del territorio del que eres diputado para que la gente te conozca. La campaña electoral no son los 15 días últimos de campaña oficial o formal, sino que lo es todo el periodo en el que eres diputado. Y aprovechas esos días para reunirte con los vecinos, con los comerciantes, con la gente que lo está pasando mal, con la gente del hospital, con la gente del colegio, y vas haciendo cosas, vas tomando buena nota, te vas allí, luego... así es como funciona un sistema parlamentario de sistema mayoritario. Sí. No, mayoritario. Ah, qué susto. Ya del sistema en España, Sí.